Ahora, posterior a eso, ese timo se va a formar totalmente, esas células progenitoras linfoides comunes de la médula van a desarrollarse en linfocitos T inmunocompetentes que invaden ese revestimiento epitelial y posteriormente va a haber una proliferación del mismo hasta la pubertad, donde hay diferenciación y liberación de esos linfocitos T que va a reducir el tejido linfático reemplazándolo por tejido adiposo. Eso hace parte de la involución del timo, ¿cierto? Bien, desde el punto de vista de su arquitectura, recordemos que el tejido o el timo puntualmente está rodeado por tejido conectivo que lo va a dividir en lobulillos tímicos, es decir, presenta una cápsula muy delgada de tejido conectivo denso y regular de predominio colágeno, donde se van a extender unos cordones hacia el parénquima del órgano. Esa cápsula contiene vasos, como lo vimos en la clase práctica, y a su vez no solo vasos sanguíneos, sino vasos linfáticos eferentes. Ojo, eferentes, no aferentes. Es muy diferente a lo que pasa con la citoarquitectura del ganglio linfático. También va a presentar nervios y fibras de colágeno, algunos fibroblastos y una cantidad variable de células plasmáticas, granulocitos, linfocitos, mastocitos, adipocitos y macrófagos. Esos cordones van a establecer unos dominios tímicos que se llaman los lobulillos tímicos, pero realmente no son verdaderos lóbulos, sino que son casquetes corticales sobre una porción del tejido medular interno que es retorcido pero es continuo a su vez. Entonces, esa distribución en casquetes a nivel de la corteza y del tejido medular va a determinar que sean semejantes a un nódulo linfático, por ejemplo, con un centro germinativo, lo cual pues lo suele confundir mucho a ustedes, por ende es muy importante que revisemos el tipo de tinción para que no los confundamos con los centros germinativos de los nódulos linfoides secundarios de los ganglios linfáticos a nivel de la corteza superficial. Dentro del parénquima del timo es muy importante saber que contenemos linfocitos T que están en desarrollo. Es una malla extensa formada por células epitelio-reticulares. Esa porción externa del parénquima se llama corteza o la corteza tímica. Como tiene gran cantidad de timocitos, obviamente la tinción es súper basófila cuando se tiñe en tinciones hematoxilina eosina, porque esos linfocitos T en desarrollo están juntos, sus núcleos están condensados y pues acuérdense que se llaman timocitos. Ellos van a ocupar esa malla retículo epitelial y pues entre ellos van a haber entremezclados macrófagos y son derivados, acuérdense, de las células progenitores linfoides comunes. Esas células reticuloepiteliales tienen algunas características importantes, tienen un estroma o armazón para poder aislar esos linfocitos en desarrollo. Como lo vamos a ver, harían parte de las células reticuloepiteliales tipo 1 y tipo 2. Bien, desde el punto de vista funcional es importante que definamos que el timo desarrolla linfocitos T inmunocompetentes, que tiene una cápsula de tejido conectivo, que tiene una corteza, que tiene una médula, pero que no presenta nódulos linfáticos, que no tiene vasos linfáticos aferentes, pero que sí presenta vasos linfáticos que son eferentes, muy pocos, casi siempre se originan en el tabique y en la cápsula del tejido conectivo. No presentan vénulas del epitelio alto, por cuanto en ellos no puede haber mezcla arteriovenosa con linfática y por ende pues no sería un sitio en los cuales podría haber diseminación oncológica, en el caso por ejemplo que sí vimos con los ganglios linfáticos. Los rasgos característicos de esos lobulillos es que son lobulillos tímicos entremezclados en una malla retículo epitelial de células reticulares y corpúsculos de Hassel solamente en la médula, ¿vale? Esas son las principales rasgos característicos morfológicos del timo. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que hay 6 tipos o diversos tipos de células que se pueden reconocer a lo largo de su citoarquitectura. Tenemos las células del epitelio reticular tipo 1. Están ubicadas en el límite de la corteza y en la cápsula de tejido conectivo, así como entre el parénquima cortical y los cordones. Están rodeadas de algunas adventicias de vasos sanguíneos corticales, pero básicamente sirven para separar el parénquima tímico del tejido conectivo del órgano. Eso lo habíamos hablado en la clase pasada. Presentan uniones oclusivas muy fuertes entre estas células que son el reflejo de función de una barrera que aísla esos linfocitos T en desarrollo del tejido conectivo subyacente del órgano, es decir, entre la cápsula, los cordones y el tejido conjuntivo perivascular, que hace parte obviamente de la barrera hematotímica y que es fundamental en este proceso, ¿vale?
Tenemos las células reticuloepiteliales de tipo 2, que también son muy importantes en histología porque se localizan dentro de la corteza. En la microscopía electrónica, si ustedes pueden ir un poco más a profundidad, van a ver una estructura de desmosomas que se llama la mácula adherens. Esa mácula adherens va a estar unida a ciertas evaginaciones citoplasmáticas que son largas y que genera un cuerpo celular y forma unos filamentos intermedios que son fundamentales. Dentro de esas evaginaciones, estas células tienen una forma estrellada, un núcleo grande que tiñe rápidamente con hematoxilina eosina porque pues tiene abundante eucromatina. Y esto básicamente compartimentaliza la corteza en regiones aisladas para los linfocitos T en desarrollo. Muy diferente a lo que ocurre en estas células tipo 1, las células tipo 2 tienen una característica funcional, fisiológica fundamental, y es que expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2 que va a participar en esa educación o esa programación de los timocitos. Ya las células reticuloepiteliales tipo 3 están ubicadas en el límite entre la corteza y la médula. En la microscopía electrónica podemos evidenciar otras uniones oclusivas entre esas evaginaciones, pero al igual que las tipo 1, las células tipo 3 crean una barrera funcional entre, en este caso, súper importante, entre la corteza y la médula. También poseen la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y de tipo 2. Importante recalcar que los macrófagos están dentro de la corteza tímica y son los responsables de esa fagocitosis de los linfocitos T que no cumplen con las exigencias de programación tímica. Estos linfocitos están programados básicamente para morir antes de abandonar la corteza porque no pueden salir a circulación a efectuar una función inmunológica que no sea satisfactoria. ¿Vale? Entonces eso es también fundamental para que lo vayamos teniendo en cuenta dentro de nuestro proceso de estudio organizado. Cuando hablamos como tal de otros tipos de célula como las tipo 4, es importante que estos forman ya un rasgo más característico en la médula. Y hay que diferenciarlos, por ejemplo, de las tipo 6, que ya forman los rasgos típicos de los corpúsculos de Hassall. Entonces hablemos un poco de los corpúsculos de Hassall. Básicamente son corpúsculos tímicos con masas aisladas de tejido retículo epitelial. ¿De qué tipo? Tipo 6, que están dispuestos en una forma céntrica a nivel de la médula, como lo vieron en la práctica de laboratorio, exhiben unos núcleos aplanados, ¿cierto? Y cuando los vemos en microscopía electrónica, vemos unos gránulos fundamentales que se llaman los gránulos de queratohialina, los cuales hacen filamentos intermedios e inclusiones lipídicas en el citoplasma. En ese centro de un corpúsculo tímico, ¿qué se puede presentar? Básicamente unos indicios de cornificación. La cornificación es un rasgo que es muy importante porque es parte de su origen embriológico a nivel del epitelio orofaríngeo. Esos corpúsculos tímicos son unos componentes multicéntricos activos desde el punto de vista funcional. Son distintos entre el antígeno y exclusivos para la médula. Si bien su función no se comprende realmente, en los últimos estudios se cree o hay una teoría de que los corpúsculos tímicos producen interleuquina 4 e interleuquina 7, que básicamente son importantes en la diferenciación y en la educación de esos linfocitos T en el timo. ¿Vale? Cuando ya profundizamos en la médula, esos vasos sanguíneos van a abandonar los cordones para ingresar al parénquima. Normalmente los vasos entran en la médula desde partes profundas de estos cordones llevando la vaina de tejido conectivo. Esta vaina de tejido conjuntivo perivascular tiene un espesor que puede ser variable, es más gruesa alrededor de los vasos, sobre todo los de mayor calibre, y pequeña posteriormente, donde ya no hay macrófagos, ni células plasmáticas, ni fibras reticulares. Ahora, la barrera hematotímica es fundamental. A medida que los linfocitos alcanzan la corteza, se les impide el contacto con los antígenos. Lo vimos la clase pasada, por medio de esa barrera que se llama barrera hematotímica. Entonces, la pregunta sería, desde el punto de vista histológico, ¿cuáles son los componentes que constituyen la barrera hematotímica? Pregunta de parcial. Entonces, son los siguientes, ¿vale? Vamos a verlos desde la luz de los vasos corticales hacia afuera, hacia la periferia. Entonces, el primer componente súper fundamental de la barrera hematotímica viene siendo el endotelio. El endotelio va a revestir la pared capilar
y de forma continua en las uniones oclusivas. Es súper impermeable a macromoléculas y es considerada la estructura fundamental de esa barrera hematotímica en el parénquima cortical. Posteriormente tenemos una lámina basal que está subyacente a esas células endoteliales y los pericitos, que son ocasionales, son parte de la pared de esa red capilar. Otra parte fundamental de la barrera hematotímica la hacen los macrófagos. Los macrófagos están en el tejido conectivo que es perivascular y es circulante. Pueden fagocitar algunas moléculas antigénicas que pueden escapar a la luz capilar en ese parénquima cortical. Y finalmente, las células reticulares de tipo 1, que tienen uniones oclusivas que proveen una protección adicional a los linfocitos T que se encuentran en desarrollo. Esas células del epitelio reticular rodean la pared capilar de la corteza y conjunto a su lámina basal representan un componente fundamental de esta barrera hematotímica, ¿vale? Ahora, desde el punto de vista funcional, se habla, pues para concluir esta consolidación de la